Bienvenidos a Leamos la Biblia en un año. Continuamos con nuestra lectura. Nos corresponde ya los capítulos 11, 12, 13 y 14 del primer libro de Crónicas. Y dice así la palabra, primero Crónicas capítulo 11. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de David al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, el cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: No entrarás acá. Mas David tomó la fuerza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho: El que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe, y David habitó en la fortaleza, y por eso llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Entonces los principales de los valientes de David tuvo, y los que lo ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Este es el número de los valientes de David, que David tuvo: Jesobeam, hijo de Acmoni, caudillo de los 30, el cual blandó su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamim, estuvo ahí juntos en batalla de los filisteos, y ahí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron. Vencieron los filisteos porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña de David, la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿Quién me diera de beber las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo: Guárdame, mi Dios, de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones, que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó renombre con los 3. Él fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Cabseel, de grandes hechos, él venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como de rodillo de tejedor, mas él descendió con su báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue nombrado con 3 valientes, y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal. Y los 3 valientes de los ejércitos: Asael, hermano de Joab, Eleanab, hijo de Dodo, en Belén, Samot, Arodita, Eles, Pelotnita, Ira, hijo de Iques, Tecoita, Abieser, Anatotita, Sibecai, Usatita, Ilai, Ahoita, Maarai, Netofatita, Eled, hijo de Baana, Netofatita, Itai, hijo de Ribai, de Gaaba. De los hijos de Benjamín: Benaía, Piratotita, Urai, hijo de Jaaz, Abiel, Arbatita, Asmavet, Barunita, Eliaba, Saalbonita. Los hijos de Jasem: Gisonita, Jonatán, hijo de Sage, Ararita,
Ahiam, hijo de Sacar, Ararita, Efal, hijo de Ur, Efer, Mequeratita, Ahías, Pelonita, Esro, Carmelita, Naharai, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Mibsar, hijo de Agrai, Selec, Amonita, Naharai, Beerotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira, Itrita, Gareb, Itrita, Urías, Eteo, Zafad, hijo de Alai, Arina, hijo de Sisa, Rubenita, príncipe de los Rubenitas, y con él 30, Arán, hijo de Maaca, Josafat, Mitita, Usías, Astarotita, Sama y Jehiel, hijo de Oram, Aroseita, Gediel, hijo de Simri, y Joa, su hermano, Tisita, Eliel, Marita, Jerebai, y Josabía, hijo de Naam, Idma, Moabita, Eliel, Obed y Jaasiel, Mesobaita. Primero Crónicas capítulo 12. Estos son los que vinieron a David de Siclag, estando él aún encerrado en la casa por la causa de Saúl, hijo de Cis, y eran los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban las de armas, manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. De los hermanos de Saúl, de Benjamín, el principal Ahiezer, después Joás, hijo de Samaá, Gabaadita, Seiel y Pelet, hijo de Asamabet, Beraca, Jehú, Anatotita, Ismaías, Gabaonita, valiente entre los 30 y más que los 30, Jeremías, Jaasiel, Joanán, Josabad, Geradaíta, Elusai, Jerimot, Beaelías, Jeramías, Cefatías, Arufita, Elcana, Isaías, Azareel, Soer, Jasobeam, Coreitas, y Joela y Zebadías, hijos de Jeroam, en Gedor. También de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y paves. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ezer el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Milmana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo y Macbanai el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, se hicieron oír a todos los valles del oriente y el poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. David salió a ellos y les halló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros, mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y os demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David lo recibió y puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de los de Manasés, cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl. Pero David no les ayudó, porque el jefe de los filisteos había habido consejo, lo despidieron, diciendo: con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que viniendo él a Siclag, se pasaron a él los de Manasés, Adnás, Josafat, Jedaiel, Micael, Josafat, Eliú y Siletai, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de los merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como el ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4,600. Asimismo, Joiada, príncipe de los del linaje de Aragón, y con él 3,700. Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín,
hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800 muy valientes varones ilustres de las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, de las cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50,000, que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1,000 capitanes, y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28,600. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40,000. Y del otro lado del Jordán, de los rubeitas y gaditas y media tribu de Manasés, 120,000 con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo todos los demás de Israel estaban en un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron ahí con David 3 días comiendo, bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que eran vecinos hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Primero Crónicas capítulo 13. Entonces David tomó consejo de los capitanes de los millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y con los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios para nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim, y subió David con todo Israel a Baal a Kiriat Jearim, y está en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaba delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, armas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Gidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió ahí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo en la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Primero Crónicas capítulo 14. Hiram, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro, y albañiles y carpinteros para que reedificasen la casa. Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel, y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén, y engendró David más hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que nacieron en Jerusalén: Semúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, el Pelet, Noga, Nefeg, Jaía, Elisama, Beeliada y Elifelet. Oyendo los filisteos que David había sido ungido como rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios, diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim, y ahí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim.
y dejaron ahí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigáis venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Que el Señor los bendiga.